En medio del bullicio de Manhattan, una voz elegante y fría se impuso sobre el murmullo general. Disculpe. Pedí agua sin gas, no con gas. Harold Blake hablaba sin levantar la voz. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia lo decía todo. El joven cajero, claramente nervioso, apenas pudo balbucear. Lo siento, señor. Pensé que... Pensaste mal. Y ahora llegaré tarde a una reunión importante. Harold ajustó el puño de su saco azul marino, con una precisión casi quirúrgica. En la fila, las personas comenzaban a impacientarse. Suspiros, miradas cruzadas, pero él no se inmutaba. La perfección era su norma. Los errores, aunque mínimos, eran inaceptables. Y justo en ese instante, una voz aguda y clara cortó el aire tenso. Señor, ¿podría fingir ser mi papá por un día? Harold se giró, extrañado. Frente a él, una niña de unos 6 años con rizos dorados y ojos azules gigantes lo miraba con una mezcla de esperanza y valentía. Llevaba una sudadera rosa deslavada y calcetines que no hacían juego. Detrás de ella, una mujer joven y visiblemente agotada corrió hacia la niña. Anna. La tomó por los hombros con delicadeza pero firmeza. Cariño, no puedes alejarte así. Luego miró a Harold, ruborizada y claramente apenada. Lo siento mucho. Ella, a veces dice cosas sin pensar. Si lo pensé, interrumpió Anna, muy segura, mañana es el día del papá en la escuela. Todos van a llevar a sus papás, y yo no tengo uno, pero él parecía que podría ayudar. Harold la observó. Por un momento olvidó la botella de agua, la fila, el reloj. Había algo en esa niña que desarmaba cualquier coraza. Miraba directo, sin miedo, sin filtros. Lo siento mucho, repitió la madre, intentando llevar a Anna hacia la salida, ya nos vamos. ¿De verdad? Harold no dijo nada. Luego, con voz baja y medida, preguntó. ¿Cómo se llama tu hija? La mujer dudó. Anna Grace. Yo soy Hannah. Ella bajó la mirada. Vestía un abrigo beige gastado y zapatillas deportivas ajadas. Tenía el cabello trenzado de forma apresurada. Aún así, había una belleza en su rostro, incluso debajo del cansancio. Trabajo en la biblioteca por las tardes, dijo rápidamente, y por las noches en una cafetería en la 14. No pedimos nada. De verdad. Ella solo. Su voz se quebró. Ella extraña algo que nunca conoció. Harold volvió a mirar a Anna. Seguía ahí, firme. No se escondía tras su madre. Mantenía la mirada como si todo dependiera de esa respuesta. ¿Y su padre?, preguntó Harold. Hannah tragó saliva. Falleció cuando ella tenía 2 años. Accidente automovilístico. No lo recuerda. El ambiente en la tienda cambió. La fila cayó. Todos observaban sin intervenir. Harold respiró hondo. En su mente, recordó el reflejo de su vida en oficinas silenciosas, apartamentos vacíos y decisiones que lo alejaban de todo y de todos. Había perfeccionado el arte de irse antes de que alguien pudiera quedarse. Pero ahora, en medio de un minimercado, una niña le pedía que se quedara. Por un solo día. ¿A qué hora es el evento?, preguntó, mirando a Hannah. Ella parpadeó, confundida. A las 10 de la mañana. Pero no tiene que. Estaré allí, dijo Harold. Anna lo miró como si acabara de ver la Navidad adelantada. ¿De verdad? Pero solo por un día, aclaró él. Ella asintió, radiante. Y justo antes de irse, él se agachó hasta su nivel, sonrió apenas y dijo. Más vale que tengas un buen plan. No me gusta el caos. Anna soltó una carcajada. Y Harold Blake, el hombre más frío de Wall Street, salió del local sin agua mineral, pero con una promesa. Si esta historia ya te está tocando el corazón, dale like y suscríbete al canal. Hay mucho más por venir. A la mañana siguiente, el viento cortaba las calles de la ciudad con una frialdad despiadada. Era uno de esos días en que Nueva York parecía querer recordarte que nunca había sido amable con nadie. Harold Blake se encontraba sentado en una banca de madera frente a la entrada de una pequeña escuela primaria.
A su lado, Hannah, con un vaso de café entre las manos, lo miraba con una mezcla de gratitud y asombro silencioso. Ella no entiende del todo lo que significa tener un papá, dijo Hannah en voz baja. Harold siguió con la vista a Anna, que jugaba sobre la acera, saltando de baldosa en baldosa como si fueran líneas de una cuerda floja. Su mochila rebotaba alegremente con cada paso, y llevaba una cinta amarilla, ligeramente torcida, atada al cabello. «Es lista», comentó Harold. «Es todo para mí», respondió Hannah, sin dudar. Harold no contestó. Sus manos estaban cruzadas sobre su regazo. Observaba en silencio, con esa expresión estoica que rara vez se quebraba. «No quería ponerlo en una situación difícil ayer», continuó ella, «Anna es diferente. Siente los vacíos con más fuerza que otros niños. No lo entiende todo, pero sabe cuando algo falta». «No soy de niños», dijo él, sin adornos. «Lo imaginé», dijo Hannah, sonriendo por primera vez, «justo por eso aún me pregunto por qué dijo que sí». Harold giró la cabeza lentamente, mirándola de verdad. Había algo en ella que lo desconcertaba, no solo la belleza silenciosa, sino la entereza. Era evidente que había soportado tempestades que otros ni siquiera sabrían nombrar. «También me lo pregunto», murmuró. En ese momento, Anna corrió de regreso hacia ellos. «Vamos». «Ya casi es hora», exclamó. «Dijeron que tenemos que entrar todos los papás al salón». Harold se puso de pie. Sacudió su abrigo, ajustó los hombros, y durante un segundo, dudó. Luego, ofreció la mano a Anna. La niña la tomó sin pensarlo. Sus dedos pequeños se aferraron con fuerza. Juntos caminaron hacia la entrada de la escuela, con Hannah siguiéndolos de cerca. Desde atrás, ella observaba la escena como si fuera un sueño, su hija caminando al lado de un hombre que, de alguna manera, ya le inspiraba confianza. Como si siempre hubiera estado ahí. El aula era un torbellino de pinturas, papelitos, crayones y niños saltando. Un cartel de cartulina decía, «Papá y yo». Harold destacaba como una estatua en medio del caos, 1,80 m de elegancia impecable entre camisetas con dibujos de dinosaurios y jeans manchados de acuarela. Pero a Anna no le importaba. Lo arrastraba de mesa en mesa, riéndose mientras él trataba, torpemente, de cortar figuras con tijeras de plástico. Nadie lo interrumpió, pero muchos lo observaban. Algunos padres lo reconocieron de las secciones de economía del periódico, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Hasta que llegó la hora de cuentos. Los niños se acurrucaron en cojines, mientras sus padres leían en voz alta. Anna trepó a su regazo como si fuera lo más natural del mundo y le entregó un librito con la portada dibujada a mano. «Mi papá es un superhéroe», decía el título. Harold dudó un instante. «Léelo», susurró Anna. Y él lo hizo. Su voz, acostumbrada a convencer inversores y negociar contratos, se suavizó con cada página. A la mitad, Anna se recostó sobre su pecho. «Tú me haces sentir segura», susurró, «como un papá de verdad». Harold tragó en seco. Miró hacia la ventana, donde Hannah los observaba desde afuera. Tenía los ojos brillantes. Volvió a mirar a la niña entre sus brazos. No quería dinero. No quería promesas. Solo quería una mano que se quedara. Y Harold, sin saber por qué, quería ser esa mano. Al terminar la lectura, Anna no se movió. Permaneció en su regazo, respirando suave, como si ese fuera su lugar natural en el mundo. Harold no dijo nada. Solo permaneció allí, con un brazo rodeándola, la otra mano aún sosteniendo el libro, y una extraña quietud en el pecho que no le era familiar. «Gracias por leer», susurró ella sin mirarlo. Nadie lo había hecho así antes. Harold bajó la mirada. Así como, quiso preguntar. Pero supo que no necesitaba decir nada. El así era simplemente, estando. El resto de la jornada pasó como en cámara lenta. Anna lo llevó a pintar un arcoíris tembloroso con pinceles gruesos y torpes. Él intentó seguir las instrucciones, aunque terminó con más témpera en las manos que en el papel. Se dejó poner una corona de cartón con pegamento y brillantina, mientras los demás niños reían. A regañadientes, accedió incluso a participar en una ronda de juegos musicales. Cada vez que Harold pensaba que no podía ser más ridículo,
Anna se reía, y entonces todo tenía sentido. En una esquina del aula, Hannah observaba. No intervenía, no se acercaba. Solo miraba con los brazos cruzados, como si no creyera del todo lo que estaba viendo. Pero su expresión era suave. Casi esperanzada. Y entonces vino el momento más inesperado, la actividad final. Los niños, junto a sus papás, debían moldear con plastilina a su familia ideal. Algunos hacían casas, perros, castillos. Anna modeló 3 figuras pequeñas, una niña, una mujer de cabello largo y rubio, y un hombre alto con lentes redondos. Ese eres tú, dijo con una sonrisa, señalando la figura masculina. Solo por hoy. Harold tragó saliva. Sintió algo retorcerse dentro, como si aquella figura hecha de masa blanda tuviera más peso que cualquier acuerdo millonario que hubiese firmado. Cuando salieron del aula, Anna le tomó la mano nuevamente. Estaba agotada, pero feliz. Caminaban por el pasillo cuando ella preguntó. ¿Puedo enseñarte algo más? Claro, respondió Harold sin pensar. La llevó al mural de dibujos del pasillo. Uno de ellos mostraba a una niña en medio de 2 adultos. Estaban bajo un sol enorme, con árboles torcidos a los lados. Encima, con letra torpe, decía, mi familia. Harold reconoció el estilo. Era de Anna. Eres tú otra vez, dijo ella, como si fuera obvio. Él asintió en silencio. Hannah los alcanzó poco después, con su bolso al hombro y el cabello cayendo sobre los ojos. Tenía esa mirada de quien no sabía muy bien qué decir, pero estaba agradecida por algo que no se podía poner en palabras. Gracias por venir, dijo, finalmente. Gracias por invitarme, respondió Harold. Ella hablará de esto por semanas, añadió Hannah. Quizás por meses. Nunca antes la había visto tan ¿feliz? Interrumpió él. Ella asintió. Sí. Salieron los 3 al exterior. El sol comenzaba a esconderse tras los edificios, lanzando sombras largas en el pavimento. Anna iba entre ambos, sosteniendo una mano de cada uno. Caminaban despacio, como si ninguno quisiera que el momento terminara. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Harold. Hannah lo miró, sorprendida por la pregunta. Luego bajó la vista a su hija, que caminaba entre ellos sin sospechar el peso de lo que acababa de vivir. Ahora, simplemente seguimos. Mañana es un día normal. Harold miró al cielo. Algo en su pecho se revolvía. ¿Volvería a su rutina? ¿A su agenda? ¿A los silencios cómodos y las decisiones calculadas? Anna, como si pudiera leerlo, se volvió hacia él y dijo. Hoy fue mi día favorito. Y en ese instante, Harold supo que algo en su vida, tal vez sin remedio, ya había cambiado. Esa noche, Harold no regresó directo a su departamento. En lugar de eso, caminó sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad. Las luces de los semáforos se reflejaban en los charcos del pavimento, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. Su teléfono vibraba en el bolsillo. Mensajes. Reuniones reprogramadas. Notificaciones de su asistente. No contestó. Cuando finalmente llegó a casa, el silencio habitual lo recibió como siempre. Pero algo había cambiado. El eco de una risa infantil aún flotaba en su mente. Anna. Sus palabras. Su mirada. Su confianza inmediata. Hoy fue mi día favorito. La frase le daba vueltas en la cabeza. En su escritorio, junto a una pluma Montblanc perfectamente alineada, descansaba una foto de archivo de su antigua familia. Su esposa, Elise, y su hijo James. Una imagen antigua, borrosa por el tiempo, pero clara en su memoria. Cerró los ojos. No había pasado un solo día sin recordarlos. Pero nunca se había permitido mirar hacia atrás por mucho tiempo. Era demasiado doloroso. Esa noche, por primera vez en años, Harold se permitió llorar. A la mañana siguiente, Hannah estaba preparando el desayuno cuando el timbre sonó. No esperaba a nadie. Anna ya había salido para la escuela. Al abrir la puerta, lo vio, Harold, de pie, con 2 cafés en la mano y una bolsa de papel que desprendía olor a pan recién horneado.
Buenos días, dijo, con una expresión que intentaba ser casual pero que delataba cierta vulnerabilidad. Hannah parpadeó. Harold. ¿Todo bien? Quise pasar a dejarte esto y hablar. Si tienes un minuto. Ella lo hizo pasar. La pequeña cocina se llenó con el aroma del café. Se sentaron frente a frente, en silencio por unos instantes. Quiero hacerte una pregunta, dijo él al fin. No tienes que decir que sí. Pero... Hannah lo miró con atención. Quiero seguir viendo a Anna. No sé en qué capacidad. No sé cuál es la forma correcta. Pero siento que, necesito estar cerca. Hannah bajó la vista. Su pulso se aceleró. No por miedo, sino por la posibilidad de esperanza. Ella habló de ti todo el día ayer, dijo. Como si hubieras estado en su vida desde siempre. Harold asintió, tragando con dificultad. No tengo experiencia en esto. No tengo idea de cómo se supone que funcione. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Si ustedes me dejan. Ella no contestó de inmediato. Luego, sonriendo levemente, dijo. Nos vemos a las 3. En la salida de la escuela. Harold soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Y por primera vez en días, sintió que algo se acomodaba dentro de él. Esa tarde, Anna lo vio desde la puerta del colegio. Corrió hacia él sin dudar, como si no hubiera pasado ni un segundo desde el último encuentro. Sabía que vendrías. Gritó, abrazándolo con fuerza. Harold se inclinó para abrazarla. Tú me escogiste primero, ¿recuerdas? Ella asintió con una sonrisa radiante. Y en ese momento, sin importar los temores o el pasado, Harold supo que su historia con ellas apenas comenzaba. Los días siguientes se sintieron distintos, como si algo invisible pero esencial hubiese cambiado en la rutina de los tres. Harold comenzó a aparecer con frecuencia, siempre con una excusa distinta, un libro para Anna, un café para Hannah, una charla casual al salir de la escuela. Al principio, Hannah se mostraba cautelosa, pero poco a poco, su expresión se ablandaba cada vez que lo veía llegar. Una tarde, Anna lo esperó sentada en las escaleras de la entrada del edificio. Sostenía un dibujo entre las manos, nerviosa y orgullosa a la vez. Cuando Harold se acercó, ella lo levantó para mostrárselo. Es mi nuevo dibujo de la familia, explicó. Antes solo había 2 personas. Ahora hay 3. Te dibujé a ti también. Harold miró el papel. Eran 3 figuras de palitos, con sonrisas gigantes. Una niña con coletas, una mujer con trenza y un hombre alto con una corbata roja. Esa es tu corbata favorita, dijo Anna, como si fuera lo más obvio del mundo. Lo es, contestó él, sin poder evitar sonreír. Hannah, que había escuchado desde la puerta, no dijo nada. Pero esa noche, después de que Anna se durmió, le ofreció a Harold una taza de té y lo invitó a quedarse un poco más. Se sentaron en el sillón, en silencio, viendo las luces de la ciudad a través de la ventana. No imaginé esto, dijo ella finalmente. Ni yo, respondió Harold. No somos una familia típica. Las mejores nunca lo son. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cómplice. Como si ambos supieran que algo estaba germinando, lento pero firme. Un fin de semana, Harold organizó una salida sorpresa. Llevó a Anna y a Hannah a un jardín botánico en las afueras de la ciudad. Anna corría entre los senderos floridos, haciendo preguntas sobre cada planta. Harold, aunque no sabía la mayoría de las respuestas, inventaba historias, que las orquídeas eran guardianas de secretos, que los sauces llorones recordaban cuentos tristes de los niños que alguna vez jugaron bajo ellos. Hannah reía, relajada, como si por un día entero, el peso de los turnos dobles, las cuentas atrasadas y las preocupaciones se hubieran evaporado. Al final del paseo, Anna se quedó dormida en el asiento trasero del auto. Hannah se giró para acomodarla y, al volver a su posición, encontró a Harold mirándola. Gracias por esto, dijo ella en voz baja. Gracias por dejarme hacerlo, respondió él. Y en ese momento, sin buscarlo, sus manos se encontraron sobre la consola del auto. Ninguno la apartó. El silencio en el trayecto de regreso fue distinto. No era la ausencia de palabras, sino la presencia de algo nuevo,
algo que empezaba a tomar forma entre ellos. Cuando llegaron, Harold cargó a Anna hasta su cama. La acomodó con cuidado, arropándola como si fuera frágil, como si al hacerlo mal pudiera romper algo que no se puede reparar. Hannah lo observaba desde la puerta, con una mezcla de ternura y temor. Sabía que, si seguían por ese camino, ya no habría marcha atrás. Pero en lo más profundo, una parte de ella deseaba que así fuera. La semana siguiente fue un torbellino de pequeños momentos que empezaban a sentirse como una rutina compartida. Harold pasaba a recoger a Anna a la escuela cada 2 días, a veces con un libro bajo el brazo, otras con una flor escondida en el bolsillo para sorprenderla. Era torpe en los gestos, pero sincero, y Anna lo notaba. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Anna saltaba entre las grietas del pavimento como si fuesen lava imaginaria. Harold, con las manos en los bolsillos, la seguía en silencio. ¿Por qué siempre usas traje?, preguntó de pronto Anna. Porque es parte de mi trabajo. Deberías usar más camisetas. Te verías menos apretado. Harold soltó una risa seca, sincera, sorprendido incluso por él mismo. Lo consideraré. Esa noche, cuando Hannah llegó del trabajo, encontró a Harold en el suelo del salón, construyendo una ciudad de bloques con Anna. Llevaba una camiseta gris y jeans. Se veía extraño, más joven, más humano. «Mami», gritó Anna. «Estamos haciendo rascacielos». Hannah dejó su bolso y los observó por un momento antes de sentarse junto a ellos. Por un instante, todo pareció encajar. Las risas, el caos de los bloques caídos, la calidez del hogar que no había planeado tener. Más tarde esa misma noche, con Anna dormida, Harold y Hannah quedaron solos en la cocina. Compartían el último té de manzanilla en tazas desiguales. «Hoy me llamó papá sin pensarlo», dijo Harold, con la voz baja. Hannah levantó la mirada. «¿Y cómo te hizo sentir?» «Asustado». Ella asintió, entendiendo sin preguntar más. «Pero también me hizo sentir, completo. Como si algo en mí se alineara por fin». El silencio que se instaló después fue distinto. No era incómodo. Era suave. Verdadero. Días después, Anna regresó del colegio con una invitación especial. Sería la semana de las familias, y los niños debían traer a sus papás o figuras paternas para hablar sobre lo que significaba ser familia. «¿Vendrás conmigo?», preguntó Anna, con los ojos brillantes. Harold dudó. El público, la exposición, el hablar de emociones frente a desconocidos, nada de eso era su estilo. Pero miró esos ojos, llenos de esperanza, y asintió. «Allí estaré». El día llegó rápido. Harold vistió un suéter azul oscuro, sin corbata. Cuando llegó al salón de clases, todos los niños estaban sentados en círculo con sus padres. Anna lo jaló hacia su lugar, con la misma confianza de siempre. Cuando le tocó hablar, Harold se levantó, respiró hondo y comenzó. «Yo no sabía lo que significaba ser papá hasta que una pequeña me lo pidió por un solo día. Pensé que era solo eso, un día. Pero descubrí que algunas promesas, aunque comiencen pequeñas, se convierten en las más importantes de tu vida». Anna lo miraba como si estuviera viendo a un héroe. Y Harold, por primera vez, se sintió digno de esa mirada. Después de la presentación, la maestra Lynn le agradeció a Harold con una sonrisa genuina. El resto de los padres lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos sabían quién era. Otros simplemente lo reconocían por el impacto que su discurso había tenido en la sala. Anna, por su parte, estaba radiante. Caminaba con la cabeza en alto, su pequeña mano aferrada a la de Harold como si llevara un trofeo. No dejaba de repetir: «Ese es mi papá. Lo elegí yo». Hannah los esperaba a la salida. Había llegado justo a tiempo para escucharlo desde el pasillo. No dijo mucho, pero en sus ojos había algo distinto. Una mezcla de orgullo, gratitud y algo más que Harold aún no se atrevía a nombrar. Esa noche, Harold no volvió solo a su apartamento. Hannah y Anna lo invitaron a cenar. Prepararon algo sencillo: pasta con queso, pan tostado y jugo. Anna insistió en poner la mesa como en los restaurantes elegantes, con servilletas dobladas y flores recogidas del jardín del edificio.
Hoy fue el mejor día del mundo, declaró Anna mientras comían. Porque hoy no solo tuve un papá en la escuela, lo tuve también en casa. Harold tragó con dificultad. Había manejado cifras de millones, negociado fusiones, despedido empleados sin parpadear. Pero esa frase lo desarmó por completo. Después de acostar a Anna, Harold y Hannah se quedaron sentados en el sofá. Afuera, la ciudad murmuraba en su ritmo constante. Adentro, todo parecía detenido en una burbuja cálida e improbable. ¿Cómo haces para estar tan bien con ella?, preguntó Hannah. No lo sé. Me guía. Solo, sigo su voz. Ella sonrió. No sabía que aún existían hombres como tú. Yo no sabía que aún existía algo como esto, respondió él. El silencio fue cediendo a una cercanía que ninguno esperaba. Harold se acercó ligeramente, y Hannah no se apartó. No hubo promesas, ni palabras vacías. Solo un gesto sincero, dos personas rotas que empezaban a reconocerse en los fragmentos del otro. Al día siguiente, mientras Harold trabajaba desde su oficina, recibió una llamada inesperada. Era de la escuela de Anna. Había tenido fiebre, y necesitaban que alguien fuera por ella. Sin dudarlo, Harold dejó todo y fue. La encontró en la enfermería, arropada en una manta, con las mejillas encendidas y los ojos vidriosos. Cuando lo vio entrar, su carita se iluminó a pesar del malestar. Sabía que vendrías, murmuró. Harold la tomó en brazos con una delicadeza que no sabía que tenía. La llevó a casa y la acostó en el sofá. Hannah llegó poco después, jadeante, preocupada. ¿Está bien?, preguntó. Solo fiebre, respondió Harold. Ya la vio el médico. Está descansando. Hannah se sentó al borde del sofá y acarició el cabello de Anna. Gracias por estar aquí tan rápido. Harold la miró, serio pero suave. No hay otro lugar donde preferiría estar. Ese día, Harold se quedó. Cocinó sopa. Leyó cuentos. Se quedó dormido en una silla junto al sofá, con Anna sujetando su mano incluso en sueños. Y en esa quietud, sin quererlo, Harold Blake comprendió que ya no estaba fingiendo. La fiebre de Anna bajó con el paso de los días, pero algo más quedó latiendo en la atmósfera entre los tres. Como si esa pequeña alarma de salud hubiera sido también un recordatorio, estaban juntos, se necesitaban y eso, aunque no lo hubieran dicho en voz alta, ya era un tipo de compromiso. Una tarde, Harold se ofreció para buscar a Anna y pasar tiempo a solas con ella. Hannah tenía un turno extra en la biblioteca. Al principio, ella dudó, pero la mirada firme y tranquila de Harold la convenció. Te dejo su medicina en la mochila, dijo. Si se siente débil, me llamas. Lo haré, respondió él, tomando la mano de Anna con naturalidad. Terminaron en una librería del centro, el tipo de lugar donde los libros están organizados con mimo y el aroma a papel viejo es casi reconfortante. Anna correteaba entre las estanterías con una energía renovada, deteniéndose cada tanto para mostrarle títulos que le parecían mágicos. ¿Podemos llevar este?, preguntó, levantando un libro de dragones. Podemos llevar los que quieras, dijo Harold. Pero tienes que prometerme que me dejarás leértelos todos. Trato hecho, gritó ella, sellando el acuerdo con un apretón de manos exagerado. Más tarde, mientras merendaban en una pequeña cafetería, Anna lo observó fijamente y dijo. Tú pareces diferente hoy. Sí. ¿En qué sentido? En uno bonito. Como si estuvieras menos solo. Harold sintió que algo se quebraba muy suavemente en su pecho. Esa niña, con sus frases sencillas y certeras, tenía una forma única de tocar los lugares que él creía cerrados para siempre. Tienes razón, dijo, casi en un susurro. Esa noche, al regresar a casa, Harold ayudó a acostarla. Le leyó el primer capítulo del libro de dragones y la arropó con el mismo cuidado con el que se resguardan las cosas valiosas. Antes de quedarse dormida, Anna murmuró. Estoy feliz de que me hayas elegido de vuelta. Harold se quedó inmóvil. Ella ya lo había elegido desde el primer día. Él, en cambio, había tardado un poco más en aceptarlo. Pero ahora lo entendía, no se trataba de llenar un espacio, sino de habitarlo por completo. En su propio departamento, Harold comenzó a notar los contrastes.
su hogar, aunque impecable, se sentía frío. El silencio, antes bienvenido, ahora lo inquietaba. Por primera vez en años, no le apetecía revisar correos ni leer informes. Al día siguiente, llevó el desayuno a casa de Hannah. Pancakes con frutas y jugo natural. Anna, feliz, lo recibió como si fuera un evento real. «Desayuno real con mi papá», gritó, mientras Harold servía las porciones. Hannah rió, aún despeinada y en pijama. «¿Estás intentando impresionarnos?», bromeó. «¿Funciona?». «Tal vez», respondió ella, sin dejar de sonreír. Después del desayuno, Harold ayudó a lavar los platos. Hannah lo observaba con una expresión distinta, ya no de sorpresa, sino de familiaridad. Como si él ya perteneciera ahí, como si formara parte del cuadro. Y tal vez, pensó Harold, era exactamente eso lo que estaba ocurriendo. Ya no era solo un invitado. Ya no estaba fingiendo por cortesía o por caridad. Estaba construyendo algo. Algo real. Días después del desayuno en familia, Hannah recibió una noticia que la dejó sin aliento. Una antigua colega le había recomendado para un puesto de investigación en una prestigiosa institución educativa en Boston. Era una de esas oportunidades únicas que no aparecen dos veces. El trabajo de sus sueños. El tipo de puesto por el que solía desvelarse cuando estudiaba de madrugada, con Anna en brazos. Esa noche, mientras Anna dormía, Harold y Hannah conversaban en la sala, con las luces bajas y el murmullo distante del tráfico filtrándose por la ventana. «¿Vas a postularte?», preguntó Harold, notando la tensión en su rostro. «No lo sé», respondió ella, jugando con el borde de su taza. «Es en Boston. Todo está allá, menos tú. Menos Anna y tú aquí». Él guardó silencio por un momento. «Si es lo que deseas, deberías ir». «¿Y dejar todo esto?», preguntó Hannah, sin poder ocultar la emoción en su voz. «¿Justo ahora que esto empieza a parecer un hogar?». Harold tomó su mano con suavidad. «Los hogares no siempre tienen dirección postal. A veces viajan contigo». Ella bajó la mirada, conmovida. «No quiero que Anna piense que todo esto fue temporal». «Entonces hagamos que no lo sea», respondió él. Los días que siguieron fueron una mezcla de emoción, ansiedad y muchas preguntas sin respuestas fáciles. Harold acompañó a Hannah a entrevistas, cuidó de Anna mientras ella llenaba formularios y revisaba currículos. Era un nuevo ritmo de vida, uno que implicaba trabajo en equipo, apoyo mutuo, construcción diaria. Una tarde, Anna llegó corriendo desde la escuela, agitando una hoja con dibujos. «Miren. Es mi familia del futuro». En el dibujo había una casa grande con jardín, una niña en patines, una mamá con una bata blanca y un hombre con gafas leyendo un cuento. «¿Quién es ese?», preguntó Harold, señalando su figura en el papel. «Tú, obvio», dijo ella como si fuera evidente. «Aunque para entonces probablemente tendrás más canas». Harold rió. No de manera cortés, sino con una risa completa, de esas que no se pueden contener. «¿Y dónde es esa casa?», preguntó Hannah. Anna se encogió de hombros. «Donde sea, mientras estemos los tres». Esa noche, Harold regresó a su apartamento y miró en derredor. Todo seguía igual, minimalista, silencioso, perfecto. Y vacío. Supo, sin lugar a dudas, que ya no pertenecía allí. Marcó un número en su celular. «Necesito que alguien venga mañana. Quiero empezar a empacar». Del otro lado, su asistente casi se atragantó. «¿Se muda, señor Blake?». «Sí», dijo Harold. «A un lugar con más ruido. Y más risas». A la mañana siguiente, llegó a casa de Hannah con una caja en las manos. Dentro, había álbumes de fotos, una planta pequeña y un libro de cuentos. Anna abrió la puerta y lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Eso qué es?». «Mis cosas importantes», respondió él. «Pensé que podían quedarse aquí. Si me dejan». Anna no respondió con palabras. Simplemente lo abrazó por la cintura, apretando con toda la fuerza que un cuerpo tan pequeño puede reunir. «Entonces ya vives con nosotras», declaró. Hannah observó la escena desde la cocina. No dijo nada.
Pero esa noche, cuando los tres cenaron juntos por primera vez en lo que ya era un hogar compartido, entendió que las familias no siempre se forman como en los libros. A veces, simplemente se eligen. Y se quedan. La nueva rutina parecía encajar con una facilidad que asustaba un poco. Las mañanas se llenaban del ruido de tostadoras, risas y carreras hacia la escuela. Las noches, de cuentos, cenas a medias y abrazos espontáneos. Y aunque aún no lo habían dicho con todas las letras, lo que vivían tenía un nombre: familia. Pero la tranquilidad fue interrumpida por una visita inesperada. Una tarde de domingo, mientras Harold y Anna preparaban galletas en la cocina y Hannah acomodaba libros en la sala, el timbre sonó. Anna corrió a abrir la puerta sin preguntar, como lo hacía con Harold, pero al ver al hombre del otro lado, retrocedió. «¿Mamá?», llamó con una voz que ya no sonaba tan alegre. Hannah apareció casi al instante y se quedó inmóvil. En la puerta estaba Daniel Marks, su cuñado, hermano del difunto esposo de Hannah y tío legal de Anna. Vestía un traje oscuro, el rostro endurecido por una expresión de juicio que parecía permanente. «¿Podemos hablar?», preguntó, sin siquiera mirar a Anna. Harold, al escuchar las voces, entró en la sala secándose las manos con un paño. Daniel lo miró con una mezcla de desdén y desconfianza. «Así que tú eres el sustituto», dijo con frialdad. «Interesante elección». Hannah cruzó los brazos. «¿Qué haces aquí, Daniel?». «Escuché rumores». «¿Qué estás dejando que un desconocido conviva con Anna?». «Que hay un millonario jugando a la familia feliz». «Y vine a ver si era cierto». «No tienes ningún derecho», espetó Harold. «Legalmente, tengo más de lo que creen. Soy su familiar directo. Y estoy considerando pedir la custodia». El aire se volvió denso. Anna, sin entender del todo, se aferró a la pierna de Hannah. La madre se agachó y la abrazó fuerte. «No vas a quitármela», susurró con voz temblorosa pero decidida. Daniel respiró hondo. «No es personal. Es lo correcto. Esta niña merece estabilidad. Y ustedes dos, claramente, no pueden dársela». Después de que Daniel se fue, la casa quedó en silencio. Harold cerró la puerta con firmeza y se volvió hacia Hannah. «No va a salirse con la suya. Lo conozco. Es terco. Y tiene conexiones. Si decide seguir con esto, podría ser una pelea larga». «Entonces pelearemos», respondió Harold, sin dudar. Durante los días siguientes, comenzaron a reunirse con abogados. Reunieron papeles, cartas de referencia, informes escolares. Harold incluso se ofreció a testificar, a firmar lo que fuera necesario. Pero sabían que el sistema no siempre era justo, y que los lazos de sangre pesaban más que cualquier vínculo afectivo. Una noche, Anna los encontró discutiendo en la cocina. No gritaban, pero sus voces eran tensas, sus cuerpos rígidos. «¿Me van a mandar lejos?», preguntó ella desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Ambos se volvieron al instante. Hannah corrió hacia ella. «Claro que no. Nadie va a separarnos, ¿sí?». Harold se arrodilló frente a ella. «Vamos a luchar por ti, y pequeña. Y no vamos a perder». Anna asintió, aunque no parecía convencida. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, hizo algo inesperado. A la mañana siguiente, en la escuela, le pidió a su maestra que le ayudara a escribir una carta. Era para el juez. En sus propias palabras, Anna explicó quién era Harold. Cómo la hacía reír, cómo le leía cuentos, cómo la sostenía cuando tenía miedo. Terminaba diciendo: «Él no es mi papá porque me dio la vida. Es mi papá porque nunca se va». La maestra, conmovida, envió la carta a través de los canales apropiados. Cuando Hannah y Harold se enteraron, no sabían si reír o llorar. Pero sabían que, pasara lo que pasara, Anna ya había dicho su verdad. Y a veces, la verdad de un niño tiene más fuerza que cualquier documento. La audiencia fue fijada para el viernes siguiente. La noticia cayó como un balde de agua fría, y durante los días previos, la tensión se instaló como una cuarta persona en la casa. Harold pasó cada noche revisando documentos con su abogado. Hannah intentaba mantener la rutina de Anna intacta, pero la niña lo percibía todo.
Sus dibujos, antes llenos de colores, ahora mostraban cielos grises y figuras tomadas de la mano con ojos grandes y tristes. El día de la audiencia llegó. El tribunal familiar era frío, con muros grises y bancos duros. Daniel estaba allí, impecable, con un maletín lleno de argumentos legales y una expresión de seguridad que rozaba la arrogancia. Hannah se sentó con Anna al lado, mientras Harold, con el traje más sobrio que tenía, los acompañaba en silencio. Cuando el juez entró, el murmullo se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Durante los primeros minutos, los abogados expusieron sus argumentos. Daniel hablaba de estabilidad, de sangre, de derechos. Pero cuando fue el turno de Harold, su voz fue distinta. No era fuerte, ni imponente. Era sincera. No vine a reemplazar a nadie, dijo. Vine porque una niña me pidió que la mirara como su papá. Y desde ese día, nunca dejé de hacerlo. El juez escuchaba en silencio. Hasta que Anna pidió hablar. Con voz temblorosa, repitió parte de la carta que había escrito. Y al terminar, el juez respiró hondo, miró a cada uno de los presentes y dijo: a veces, la familia no es quien te da la vida. Es quien no se va. Petición denegada. Anna soltó el aire con un suspiro. Y Harold le tomó la mano, prometiéndole, sin palabras, que nunca más tendría que sentir miedo. Los días siguientes a la audiencia fueron como respirar por primera vez después de contener el aire demasiado tiempo. La casa recobró su ritmo, la música de fondo, los olores de la cocina, las risas durante la cena. Pero ahora todo tenía otro matiz. Uno más profundo. Más cierto. Harold, una noche, llegó con una pequeña caja entre las manos. La dejó en la mesa del comedor y llamó a Anna. Tengo algo para ti. Anna corrió, curiosa. Abrió la caja con manos ansiosas y descubrió un colgante de plata, pequeño y delicado. En él, la palabra familia grabada de un lado. Y del otro, para siempre. ¿Es para mí?, preguntó ella, con los ojos redondos de emoción. Sí, respondió Harold. Porque tú me enseñaste lo que esa palabra significa. Anna lo abrazó fuerte, el collar colgando entre ellos, como un lazo invisible que ya existía mucho antes de que tuviera forma. Hannah, desde la cocina, observaba. Y en ese instante, supo que ya no había dudas. Más tarde, mientras Anna dormía, Harold se sentó junto a Hannah en el sofá. Sacó otra caja, un poco más grande. Esta vez, sin palabras, se la entregó. Dentro, un anillo sencillo, elegante. Y una nota escrita a mano: no estoy fingiendo. No quiero temporal. Quiero real. ¿Construimos esto juntos? Hannah lo miró, con lágrimas contidas y una sonrisa que decía todo. Asintió. En el cuarto al lado, Anna murmuraba en sueños. Y por primera vez, cada pieza encajaba. No por magia. Por elección. 6 semanas después, una pequeña capilla se llenó de flores blancas y luces suaves. Era una ceremonia íntima, sin ostentación. Anna caminó por el pasillo con un vestido claro, una corona de flores sobre la cabeza y una sonrisa tan brillante como el sol. Harold la esperaba en el altar, no con nervios, sino con la certeza de alguien que había esperado toda una vida para llegar a ese momento. Hannah apareció del brazo de Anna, vestida con sencillez, pero radiante. No hubo discursos elaborados ni promesas teatrales. Solo palabras honestas. No sabía que podía tener una segunda oportunidad, dijo Harold. Pero la vida me trajo a 2 personas que me enseñaron que no se trata de ser perfecto, sino de estar presente. Hannah tomó su mano. No buscaba a alguien que lo tuviera todo. Solo a alguien que se quedara cuando todo lo demás se fuera. ¿Y tú te quedaste? Anna se colocó entre ellos mientras intercambiaban los votos. Fue la encargada de unir sus manos con una cinta blanca. Ahora sí somos una familia de verdad, dijo, bajito. Después de la ceremonia, bailaron los 3 en el patio iluminado con guirnaldas de luz. Sin música profesional, sin coreografías. Solo ellos. Reales. Unidos. Y en ese momento, entre risas, abrazos y miradas cómplices, quedó claro que algunas historias no se escriben con tinta ni comienzan con «érase una vez».
Algunas se escriben con valentía, con entrega, con elección. Y esta fue una de ellas. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar un like, suscribirte y compartirla. Aquí contamos relatos que te recuerdan que la familia no siempre es de sangre. A veces, es de alma. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.